Bueno, nosotros somos el equipo 2 y en este video vamos a hablar acerca del pensamiento pedagógico de la escuela nueva. El equipo está conformado por Angélica Michel Martínez Torres, Fernanda Guadalupe Jiménez Rojas y su servidor José Guillermo Benavides Gómez. En este, en este video hablaremos acerca de algunos temas como son la concepción de la escuela nueva y algunos autores que influyeron en este mismo pensamiento, que son Adolphe Ferrier, John Dewey, María Montessori, Edward Clapeyret y Jean Piaget. Bueno, para comenzar con la concepción de la escuela nueva, que es, bueno, la escuela nueva representa la transformación de las escuelas públicas burguesas, dentro del movimiento, podríamos decirlo, más importante y que tuvo algunas más repercusiones que algunos de los otros pensamientos que se presentaban antes. Y su fundamento se basaba en el desarrollo de la sociología de la educación y la psicología educacional. Esta también, bueno, contribuyó para la renovación de la escuela, ya que se buscaba terminar con algunos paradigmas tradicionalistas que existían en la época. Esta surge de manera contundente o toma una forma concreta dentro del siglo XX, donde los sistemas educativos y las mentalidades de los profesores pudieron haber sido transformadas de una manera más significativa que como se hizo con algunos otros movimientos. ¿Qué propone? La teoría de la escuela nueva proponía la educación que fuera investigadora de los cambios sociales y al mismo tiempo se transformara porque la sociedad estaba cambiando. Es decir, la nueva escuela proponía una modificación, proponían a la sociedad como un factor que se modificaba constantemente y la educación lo tenía que hacer a la par de esto. Bueno, el primer autor del que vamos a hablar es Adolphe Ferrier, que podría considerarse como el divulgador más importante de la educación activa y de la escuela nueva en Europa. Pues él, a partir del impulso vital espiritual, consideraba que esta era la raíz de la vida y que era la fuente de toda actividad. Es decir, que la educación debía conservar y aumentar el impulso de vida para que el estudiante tuviera un desarrollo adecuado. Otra de las aportaciones que nos hizo este autor a la Escuela Nueva fue la fundación del Comité Internacional de las Escuelas Nuevas con sede en Ginebra. Como se mencionaba, este pensamiento pedagógico pudo modificar bastante la mentalidad de los maestros y algunas escuelas públicas que se encontraban en Europa y pues se necesitaba definir algunos parámetros y algunos elementos que debían cumplir estas escuelas, por lo cual la fundación de este comité permitió que esto se realizara de manera más rápido y de una forma, pudiéramos decir, estandarizada. Bueno, la educación nueva. La educación nueva, dentro de los parámetros que se debían definir, proponía que la educación fuera integral, es decir, que fuera intelectual, moral y física. También proponía una educación activa, una educación práctica con trabajos manuales obligatorios y que fuera individualizada. Esta parte considero que es bastante importante, ya que nos, nos proponía una educación individualizada, más no individualista. Y lo retomaremos más adelante. Asimismo, la educación se proponía como una educación autónoma, campestre en régimen y, bueno, en régimen de internado y en coeducación. Los autores que contribuyeron a la nueva escuela, primero podemos encontrar a John Dewey, que nos proponía lo siguiente: la educación pragmática e instrumentalista. Buscaba la convivencia democrática, pero no cuestionaba la sociedad de clases. Este autor nos propone una transformación de las sociedades, pero realizándolo desde el mismo punto en el que se realizaba anteriormente, es decir, por clases sociales. Por su parte, María Montessori nos presenta por primera vez en la historia que los estudiantes pueden, bueno, construir un ambiente de aprendizaje con los estudiantes donde donde se tuviera como elemento principal algunos elementos que pudiera dominar el estudiante, como lo eran las mesas, las sillas y las estanterías. También tenemos a Edward Clapeyret, que nos mencionaba lo que decía anteriormente, sobre una educación, una actividad que debía ser individualizada, más no individualista, que es decir, que debe de centrarse en cada uno de los estudiantes, pero no apartándolos de la sociedad en la cual se inscribe, por lo, por lo cual propone que sea socialista y socializadora. Y por último, Jean Piaget propuso el método de observación para la educación del niño.
Dentro de esta llama una necesidad la pedagogía experimental y nos invita a plantearnos claramente cómo el niño organiza lo real. Bueno, en cuanto a John Dewey, él nos menciona que pasa de aprender haciendo la educación tradicional a la educación nueva. John Dewey fue un filósofo, psicólogo y pedagogo liberal norteamericano que defendía mucho la escuela activa. Esta escuela proponía que el aprendizaje debía ser a través de la actividad personal del alumno. Esta escuela influyó mucho dentro de la educación nueva. También mencionaba que la obediencia y la sumisión eran verdaderos obstáculos de la educación y que solo podíamos exaltar las potencialidades del individuo a través de los principios de originalidad, iniciativa y cooperación. Este autor también defendía mucho la educación pública, así como la educación activa. Más adelante nos hacen una comparación acerca de la educación tradicional en cuestión a la educación nueva. En cuanto a la educación tradicional, nos dice que su principal objetivo es preparar al joven a futuras responsabilidades a través de cuerpos de formación, de información, formas de capacitación y material de instrucción, y que la actitud del alumno ante la educación debía ser de docilidad, receptividad y obediencia, y que los principales representantes que le daban el conocimiento al alumno deberían ser los libros y los manuales, y el papel del profesor era comunicarles ese conocimiento. En cambio, en la educación nueva era completamente lo contrario, pues se oponía a aprender a través de libros, de actividades libres o por el profesor, por ejercicios, por entrenamiento de habilidades, por experiencias, y se oponía también a la individualidad y evitaba la autoridad externa. No quiere decir que evitara en su totalidad a la autoridad, sino más bien que buscaba una autoridad eficaz y remarcaba mucho la importancia de la relación que debía existir entre la experiencia real y la educación. La siguiente autora es María Montessori, que ella aporta los métodos activos individualización de la enseñanza. María Montessori es nacida en Italia y estaba especializada en cuanto a la medicina. Ella empezó a investigar a los niños deficientes y surgió su método de despertar la actividad infantil a través del estímulo y promover la autoeducación. El profesor no podría actuar directamente en el niño, más bien debería de ofrecer los medios para su aprendizaje. Este método, por lo tanto, tenía un montón de material didáctico con el que el alumno pudiera manipular. Y mencionaba, bueno, una de sus frases era que solo el niño es educador de su personalidad. Finalmente, la lectura bueno, a continuación la lectura nos menciona un texto que se llama Sobre mi método, que como primera parte nos dice que se debe refiere a que muchas veces se educa al niño en la vida adulta, observándolo, restringiéndole cosas, prohibiéndole o corrigiéndole, que más bien debería el adulto preocuparse por ofrecer un ambiente que corresponda a las necesidades del niño y no darle del todo la libertad, sino más bien observarlo con prudencia y cuidado. También nos menciona que la clave de la pedagogía debe ser saber reconocer los momentos exactos de la concentración para utilizarlos en la enseñanza. Nos menciona que es importante reconocer cuándo es el momento exacto entre la relación del interés del alumno con su atención activa. Finalmente nos menciona que el papel del profesor debe ser como guía en el camino del alumno, que su confianza debe ser puesta en el estudiante y no manipular o distorsionar su formación. También debe preparar el ambiente y el material didáctico y también debe ser capaz de distinguir quién va por un buen o mal camino y de ser malo
corregirlo. Bueno, ahora vamos a hablar de Clapperate, que es su educación funcional y diferenciada. Eduardo Clapperate vivió de 1873 a 1940. Fue un psicólogo y pedagogo suizo. Él influyó en los modernos conceptos de la educación. Él propone la educación y la acción. Él nos dice que la educación funcional, que este es su método, procura desarrollar las aptitudes individuales, la diferenciación en vez de la reducción de personas de un tipo único. Bueno, para su método, él plantea la siguiente pregunta. ¿Por qué cuántas veces las escuelas no habrán matado en el niño el gusto por el trabajo y cuántas no habrá proyectado sobre los años de la infancia una sombra que la memoria no paga? A partir de esta pregunta se genera el cómo debe de ser la escuela, su concepción acerca de la funcionalidad de la educación. Bueno, él nos menciona que la escuela debe inspirarse en una concepción funcional, o sea, considerar al niño como centro de programa, el interés que sea, en este caso nos menciona un ejemplo de que el niño no simplemente realice las acciones como por obligación, sino porque es un bien para él. Perseverar el periodo de la infancia, porque hay momentos donde se recorta y no se toma en cuenta esta. Desarrollo de las funciones intelectuales y morales. También nos dice que la escuela debe ser activa, además de ser, tiene que ser más un laboratorio que un auditorio donde los niños comiencen a experimentar y no solamente vayan a escuchar discursos. La escuela también debe hacer amar el trabajo, que en esta escuela se genere un ambiente de alegría y que el niño vaya con entusiasmo. Y también tomar en cuenta las aptitudes individuales. Aquí se propone que el alumno seleccione sus materias para que vaya con interés y motivación de aprender y no solamente de aprobar un examen. Y respecto al maestro, nos dice que el maestro debe ser un estimulador de interés y tiene que despertar las necesidades del alumno. Y que además de su formación respecto a las ciencias, los profesores también se tienen que formar de manera psicológica. Ahora Piaget, con la psicopedagogía y la educación para la acción. Fue un psicólogo suizo que en 1921 empezó a estudiar la psicología del niño. La crítica de Piaget a la escuela tradicional es severa, ya que él menciona que se ocupa más de acomodar al niño a los conocimientos tradicionales que en lugar de crear la inteligencia creativa y crítica. Menciona que el niño pasa por 3 periodos de desarrollo mental. El periodo preparatorio, que abarca de los 2 a los 7 años, nos habla que aquí se generan habilidades como son el lenguaje y el dibujo. En el segundo periodo, de los 7 a los 11 años, nos dice acerca que en este periodo se genera el pensamiento lógico. Y el periodo de las operaciones formales, que va desde los 11 a los 15 años, es cuando el alumno se comienza a dar cuenta del abstractismo del realismo y aprende a razonar. Su método se basa en comprender e inventar. Aquí nos dice que el alumno, toda verdad que deba ser adquirida, sea reinventada por el alumno o por lo menos construida, no solamente sea recitada. Y que el maestro, bueno, el papel del maestro es fundamental porque él tiene que tener una libertad hacia los alumnos, un título de animador y que no solamente se limite al conocimiento de su ciencia, sino que vaya más allá. Y el principio fundamental de los métodos activos nos dice que comprender es inventar o reconstruir a través de la reinvención y será necesario someterse ante tales necesidades si lo que se pretende es moldear individuos capaces de producir o de crear y no solo de repetir. Bueno, y comenzando con las ideas que nos parecen relevantes acerca de este tema,
podemos recuperar como primera idea la educación integral desde el siglo XX. Como sabemos, actualmente en la política educativa mexicana, en aprendizajes clave, en el 2017 se propone la educación integral como una de las partes importantes para rescatar en los estudiantes. Es decir, los estudiantes deben de tener una educación integral que fomente distintos ámbitos, tal como lo propone la escuela nueva. Y es interesante cómo desde el 1900 se presenta la educación integral como un principio de estudio pues, dentro del ámbito de la pedagogía y de la educación. Bueno, como segunda idea, rescatamos la frase que menciona María Montessori sobre que solo el niño es educador de su personalidad, que a decir verdad, como lo rescata la educación nueva, nos dice que el profesor no puede manipular o distorsionar la formación del alumno, y creo que en lo personal me parece una concepción correcta, y que actualmente el profesor no solo, bueno, se debe limitar a ser el guía y no a distorsionar o a cambiar algo en el alumno. Bueno, y respecto a la última idea, volvemos a retomar la pregunta, la de por qué, cuántas veces la escuela no habrá matado en el niño el gusto por el trabajo y cuántas no habrá proyectado sobre los niños de la infancia una sombra que la memoria no paga. Aquí nos referimos a la educación, de cómo ha sido distorsionada, cómo se cree que la educación tiene que ser rígida para que los niños aprendan, o que quizás en algún momento algún maestro marcó nuestra infancia y nos desmotivó algunas cosas por así decirlo, y que nos desorientó a seguir a ese gusto, y pues sí, algún acontecimiento en nuestra memoria nos dejó. Bueno, y por último, ¿cuál es el principal aprendizaje que nos dejó esta lectura? Consideramos que el principal aprendizaje de esta lectura fue sobre todo la transformación que se debe de realizar en la educación. Actualmente, y pues siempre hemos vivido en una sociedad que se encuentra en constante transformación, y esto nos exige a nosotros como docentes el estar preparados, el tener que ir un paso más allá de lo que se propone, y sobre todo creo que eso, el hecho de no quedarnos estancados o de idealizar nuestros pensamientos o nuestros ideales en nuestros estudiantes. Debemos de brindar a los estudiantes como decía Piaget, una libertad hacia los alumnos, y que ellos puedan aprender pues lo que se presenta, pero no a través de nosotros como quien imparte el conocimiento. Y pues eso sería todo en este video, y esperamos que haya sido muy claro.